Santo, Dios Todopoderoso, te pedimos perdón por nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores que cometemos. Queremos presentarnos limpios ante usted a través de la sangre de Cristo. Señor, queremos aprender más de tu palabra. Te pido, Señor, por mis hermanos que se conectaron y quieran aprender más de usted, Señor. A usted sea toda honra y gloria, Señor, y danos sabiduría para seguir comprendiendo la materia que estamos viendo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces, ¿qué es lo que vieron con la hermana Denise la semana pasada? La autoridad, Claro, autoridades. los tipos de autoridades que habían. Una era, como dice ahí, la espiritual. Vimos la autoridad espiritual y que se divide en tres, que es la autoridad del mundo, la familia y la de la iglesia. Ya. Muy bien. Vamos a seguir profundizando entonces sobre la autoridad espiritual. Vamos a ver el punto del día de hoy, requisitos para ejercer la autoridad espiritual. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Ya? Muchas cosas para poder ejercerlas se necesitan requisitos. Si usted quiere ser cocinero, tiene que aprender a cocinar, lo más básico. Si usted quiere ser un deportista, tiene que entrenar, es un requisito. Y así con todas las áreas. Y ahora vamos a ver específicamente los requisitos para ejercer la autoridad espiritual. Hoy día vamos a usar un Word porque realmente llegué muy tarde y el PowerPoint me quedó mal. Así que voy a hacer esto en PDF y se los mando. Transformo este documento a PDF y se los mando al grupo de WhatsApp. Muy bien. Primer requisito. Debes saber que toda autoridad viene de Dios. Romanos 13:1. ¿Quién lo puede buscar? Yo lo tengo Ya, léalo. en el nombre de Jesús. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Muy bien. Entonces, hermano amado, nosotros, si queremos tener autoridad en Cristo, debemos estar sometidos primeramente a Cristo, que es nuestra autoridad. Y en nuestro caso, nuestros pastores son autoridades espirituales. No significa esto que si el pastor le dice, ejemplo, voy a dar ejemplos que a lo mejor van a sonar medios extremos, tontos o estúpidos, pero mejor hay que aclararlo al tiro. Por ejemplo, si el pastor le dice, Cristian, si quieres estar más cerca de Dios, tienes que subir la montaña más alta de Santiago. Eso no es algo que proviene de Dios, ese es un capricho de hombre. ¿Ya? ¿A qué se refiere de estar sometido a una autoridad espiritual? Por ejemplo, la Nicole que toca guitarra en el coro, dice, ella está encargada del grupo, pero ella para ejercer, entre comillas, un control sobre el grupo, entiéndase el control, un orden, tiene que estar ella sometida a la autoridad de nuestros pastores. ¿Qué significa? Que tiene que rendirle cuenta, contarle cómo están los ensayos, y si el pastor le dice, Nicole, mira, estamos fallando en esto, así que no vamos a poder tocar este domingo, se va a entender que ella lo va a tomar de buena forma, porque todos estamos bajo autoridad y Dios es un Dios de orden. Y nunca vamos a querer dar lo peor de nosotros para Dios, sino lo mejor. Amén. ¿Se entendió? Sí, amén. Y el ejemplo que les di primero sobre el Cristian sube la montaña más alta es porque hay personas que le creen 100% lo que diga el pastor. ¿En qué sentido? De que sea inspirado o no sea inspirado por Dios, va a ser lo que el pastor dice. Y el pastor a veces puede estar equivocado también, por eso hay que estar siempre en comunión con el Señor,
para que Él nos dé el discernimiento, nos haga sentir que sí realmente esa orden proviene del corazón de Dios. Amén. Amén. El segundo requisito debe mantenerse en comunión constante con el Señor Jesús. ¿Alguien ya encontró Juan 5:19? Alguien que busque Juan capítulo 5, Yo lo versículo... tengo. Ya, y otro que me busque al tiro Josué 1:8. Por favor. Respondió. ¿Lo leo nomás? ¿Sí? Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Muy bien. Entonces, aquí más claro, a ver qué ejemplo podemos dar. En el caso de lo que somos padres, nuestros hijos siempre van a tener sus ojos en nosotros. Y todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros hacemos, nuestras actitudes, nuestro quehacer, ellos lo observan y lo copian. Generalmente, a los que fueron, a lo mejor los que estuvieron en la escuela, tenían un compañero o compañera que fue matón y era porque el papá a lo mejor le pegaba. Eso es un patrón de conducta negativo. Y si nosotros somos hijos de Dios y vemos que Dios quiere lo mejor para nosotros, nuestro Padre, vamos a copiar todo lo bueno que Él nos ha enseñado para poder replicarlo hacia los demás. Amén. Vamos, antes de extenderme más, voy a ir a que leamos Josué, por favor. ¿Alguien lo tiene? Josué 1:8. Por acá. Ya, 1:8, ¿cierto? Capítulo ¿sí? 1, versículo 8. ¿Sí? Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieren que todo les salga bien, hermanos amados? ¿Quieren que su día a día sea bueno? Yo creo que todo. Amén. Tenemos que buscar de Dios, tener una comunión con Él a través de la lectura de su palabra, a través de escuchando, no digo todo el día, una alabanza, pero tener una comunión con Dios, en saber que Dios quiere lo mejor para nosotros, pero solamente nosotros tenemos que buscarlo, acercarnos más a Él. Por ejemplo, en esta época todos ocupamos estufa en nuestras casas, estufa, parafinas, salamandra, lo que quieran. Y el objetivo de eso es calentarnos, darnos calor. Y usted entre más lejos esté de la estufa, menos calor va a sentir. Pero si uno se va acercando de a poquito, va a sentirlo cada vez más calentito. Asimismo es nuestra relación con Dios. Dios nos quiere dar sabiduría, nos quiere dar el fruto del Espíritu, nos quiere enseñar más cosas de su palabra, pero para eso nosotros nos tenemos que acercar más a Él, porque Él es una fuente inagotable. Todos los días tenemos algo que aprender. El día de mañana o los próximos años, cuando ya pasen 5 años y sepan más de la palabra de Dios, créanme que van a seguir aprendiendo. Nunca va a ser tarde para, para aprender de la palabra de Dios. Amén. Así que les insto que para tener autoridad espiritual, primeramente tenemos que saber de que Dios es autoridad y puso personas por delante nuestro. En este caso, nuestros pastores, nuestros líderes.
El segundo punto que acabamos de ver es mantenerse en constante comunión con el Señor. No solo los domingos, no solo los viernes. Todos los días hay que tratar de estar conectado con Dios. De pensar qué es lo que ha aprendido en este tiempo la iglesia y cómo debería actuar yo. Y es difícil porque se antepone el yo, pero tenemos que esforzarnos para tratar de hacer lo correcto. Amén. El tercer requisito, debe creerle ante todo a Dios que nos provee de seguridad y prosperidad. Segunda de Crónicas 20:20. ¿Alguien lo tiene? Si no, para leerlo Yo yo. lo tengo. Yo lo tengo. Ya, el Franco que no ha leído. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed en sus profetas, y seréis prosperados. Amén. Hermano amado, es importante saber que hay que creerle a Dios en todo. Ahora está, ¿cuál es el tema actual de nuestra sociedad? Estamos viviendo un tiempo de inflación en donde el dinero chileno cada vez vale menos, por ende nos estamos empobreciendo todos. Nuestra plata alcanza para menos cosas. Ahí ustedes pueden ver que el dólar ya superó la barrera de 1.000 pesos. Pueden saber de que la benzina está subiendo semanalmente 21 pesos. Pueden ver distintos ejemplos respecto a lo material, a las comidas, cómo han subido. Pero ¿qué nos dice Dios? Que si nosotros le creemos, Él nos va a dar seguridad y prosperidad, que nada nos va a faltar. Confiemos en el Señor. ¿Nos podemos angustiar un poco? Sí, nos podemos angustiar. Podemos ver desesperación en las calles o en nuestros trabajos. Sí, lo podemos ver. Pero ¿qué tenemos que tener nosotros? Creer en el Señor, de que Él nos va a guardar y va a proveer el alimento a nuestras casas, a nuestros hogares. Amén. Si usted no cree eso, si usted no cree que el Señor le da seguridad y que le va a prosperar, no va a poder tener autoridad espiritual porque primero para aconsejar a una persona uno tiene que vivirlo, uno tiene que experimentar el tener la confianza en el Señor. Yo les voy a comentar, por ejemplo, que a nosotros, junto a mi esposa, nos pidieron la casa de un día para otro, donde vivimos. A nosotros, gracias a Dios, reservamos nuestra casa y la entregan en enero, pero la casa actual que vivimos, que arrendamos, nos pidieron la casa. Y no les vamos a negar que nos entró angustia, un poco de desesperación, pero Dios ha sido fiel. Nos vamos a tener que ir, sí, nos da pena un poquito, sí, pero creemos que esto fue voluntad de Dios. Y sabemos que para los que confiamos en Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Entonces, vamos al cuarto punto, al cuarto requisito. Debe conocer la autoridad que le ha sido delegada. ¿Alguien encontró 2 Corintios, capítulo 10, del versículo 3 al 5? ¿La Paula? Yo, Ah, ya, ¿la Stephanie? sí, Ya, ya Stephanie. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¡Wow! ¡Qué palabra! Esa palabra es muy profunda, tiene mucho para analizar.
Es demasiada información en unas par de líneas. Esto es tarea para la casa para ustedes. Repasar ese versículo, que es segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Léanlo con calma. ¿Y cuáles son las armas que nos dio el Señor? Uno, es la oración. Teniendo fe se pueden conseguir muchas cosas. Número 2, la palabra. Cuando nos hablan sobre la armadura espiritual, ¿qué simboliza la Biblia, la palabra de Dios? ¿Con qué objeto lo, lo, lo muestran? Es como, no sé, la ¿La sangre, espada? ¿cierto? Una guía. Una Una espada. guía para nuestra vida, la espada. Muestran una espada. Ujú. O sea, la palabra es poderosa. Si el día de mañana, ejemplo, a usted le dicen, oye, tú estás loco como cristiano, ¿cómo seguís creyendo en Dios viendo que todas las cosas están mal? Y ahí usted puede decir la misma palabra que leímos anteriormente, de que los que confiamos en el Señor, Dios nos va a dar seguridad y prosperidad. Un argumento bíblico va a derrumbar el argumento de una persona que no conoce a Dios, y a la vez usted va a acercar a esa persona a Dios a través de su vivencia, a través de sus actos. No se trata de andar peleando diciendo, no, yo no me voy a juntar contigo porque tú no crees en Dios, o porque tú, por no ser evangélico, no me voy a juntar contigo. No. Nuestras armas para expandir el reino de Dios son la oración y es la palabra de Dios. Aprender de la palabra, saber argumentar a base de textos bíblicos, comprender los textos y decirlo con seguridad. Decir, ¿sabes qué? Yo confío plenamente en el Señor. Si yo veo que no hay comida en el país, no hay plata en el país, no hay trabajo, bueno, será así, pero yo creo que en Dios va a haber un trabajo para mí y que Dios va a proveer. Y para eso, humanamente, estar loco, estar totalmente pifiado, estar mal, estar totalmente fuera de foco, te van a tratar de fanático, pero crean que el Señor siempre nos va a responder. ¿Habló alguien? ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Ya, Amén. amén. El siguiente punto, acuérdense, ahora somos hijos de Dios, no solo criaturas. Tenemos armas que nos han sido dadas. La oración, el ayuno, ¿se acuerdan lo que es el ayuno, cierto? Que lo vimos. La palabra, la santidad, que la santidad es acercarse más a Dios, apartarse, y la comunión. Esas son nuestras armas que podemos usar como cristianos, y a la vez Dios nos va a dar autoridad. ¿A qué me refiero con autoridad? Que yo creo que mi esposa se los mencionó. Que el día de mañana llegan nuevos cristianos y ustedes van a ser capaces de estar delante de ellos y enseñarles la palabra de Dios, por ejemplo. O el día de mañana yo digo, bueno, Stephanie, tú quedas a cargo de los jóvenes. Ejemplo, tú vas a ser la líder de joven. Yo voy a saber que ustedes van a tratar de tener una mejor comunión con el Señor, de que ustedes han dado fruto, de que ustedes han dado ejemplo, y podamos contar con ustedes de que puedan tener autoridad espiritual para los demás. Amén. Amén. Lo otro Amén. requisito, debe negarse a sí mismo. No debe establecer su propia autoridad, sino esperar al respeto natural por delegación y al respaldo de Dios. Él nos llama a representar su autoridad, no sustituirla. Aquí no se trata, hermanos amados, de decir, aquí se hace lo que yo quiero. No.
Si yo estoy sentado y le digo, Stephanie, ¿me puedes traer un café? No, esa no es la autoridad que nos llama a Dios. Aquí, ¿se acuerdan de una palabra que dijo Jesús estando con sus discípulos? El Hijo del Hombre vino para servir y no ser servido. Nosotros tenemos que tener una actitud servicial, no una actitud de jefe, de mirar para abajo, no. Tenemos que renunciar a nuestro ego, de que nos reconozcan como jefe, no, sino aquí lo que nos habla es ser humilde y saber primeramente que la autoridad viene de Cristo y es respetar a nuestro prójimo y Dios nos va a dar el respaldo. Si ustedes, hermanos, créanme, si ustedes tienen una actitud servicial, se van a ganar el respeto de muchas personas cristianas. ¿En qué sentido? ¿Sabes qué? La hermana Cecilia, ella sin que nadie le diga, se queda en los jueves o los domingos después del culto y arregla la silla y ordena la iglesia. Y se van a ir viendo cosas. Y eso a ella le va a dar también autoridad espiritual. Esas cosas Dios las va a respaldar. Y son ejemplos, que en ejemplos pequeños nosotros podemos demostrar autoridad de Dios. Y no solo con limpiar el templo, hermano, sino también, por ejemplo, que si llega alguien nuevo, lo saludemos con las mismas ganas que saludamos a la pastora o al pastor. Es marcar la diferencia en cosas pequeñas. Yo, hermano, les voy a comentar que muchas veces me he topado con gente, bueno, fue voluntad de Dios, que dentro de la iglesia se creen jefes. Y realmente uno, en vez de acercarse más a esas personas y crear un lazo de amistad, un lazo de hermandad, uno se termina alejando y rechazando a la persona porque realmente causa rechazo y causa distancia. Y eso no es lo que Dios quiere para su iglesia. No es lo que Dios quiere para nosotros, sino que seamos imitadores de Cristo. Amén. Y acuérdense, la autoridad es de Dios, no es nuestra. No es nuestra autoridad, sino es la de Dios. Ya, entonces vimos 1, 2, 3, 4 y 5 requisitos. Vamos a pasar al siguiente punto, que es sujetarnos al cuerpo. ¿Alguien tiene Efesios capítulo 1 del 18 al 23? Yo, Léalo nomás. alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, ¿eso es cierto? ¿Sí? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Aquí vamos a recalcar el siguiente versículo. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo llena en todo. La pastora el día domingo, yo no pude ir, pero estuve viendo la predicación a través de Facebook, habló que la iglesia es un cuerpo.
¿cierto? Yo escuché una parte que ejemplificó de que somos un cuerpo. Jesús estableció a la iglesia como un cuerpo y Él es la cabeza, Él es el que nos guía. Yo creo que todos alguna vez nos hemos doblado un pie, nos hemos torcido, hemos ocupado yeso o mínimo nos hemos apretado un dedo o nos hemos hecho un machucón en alguna extremidad del cuerpo. Y duele y no funciona bien nuestro cuerpo cuando está dolido o le falta algo. Y lo mismo es en la iglesia, hermano amado. Lo mismo pasa en la iglesia. Todos nosotros somos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Al cuerpo humano le es natural y agradable obedecer a la cabeza. Cuando algún miembro no actúa conforme a las directivas del cerebro, son cuando hay perturbaciones físicas. Cuando alguna parte de nuestro cuerpo no le hace caso a nuestro cerebro, es cuando hay problemas. Por ejemplo, yo no conozco en profundidad la enfermedad del Parkinson, pero me ha tocado ver personas que se mueven y realmente no lo pueden controlar y eso es una perturba a su cuerpo. Nuestra cabeza, nuestro cerebro es el lugar donde se dan órdenes para el resto de nuestro cuerpo. Y asimismo es la iglesia. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, que somos la iglesia. Amén. Amén. Entonces, enemigos de nuestra autoridad espiritual. Confundir la fuente de la autoridad con el método o la fórmula. ¿Alguien tiene Hechos, capítulo 18, 8, versículo 18 al 22? ¿No? La voy a buscar yo para leerlo, no se preocupen. Hechos, capítulo 8, del 18 al 22. Dice así en el nombre de Jesús. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera que yo le impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado por el pensamiento de tu corazón. La autoridad espiritual, hermanos amados, no se vende, no se, no se, no se gana con dinero. Y si el día de mañana a usted Dios le da un don, por ejemplo, de sanidad, quien ponga la mano sobre una persona y ore, no le vaya a cobrar. Dios no quiere eso. Cuando nosotros empezamos a cambiar las directrices sobre de lo que Dios nos ha enseñado y nos ponemos ya tontos, porque esa es la palabra, tontos, créanme que eso no está correcto. Entonces, uno de los enemigos que tenemos para nuestra autoridad espiritual es confundir la fuente de la autoridad. La autoridad viene de Dios. ¿Otras personas lo pueden tener? Sí, también lo pueden tener. ¿Y cómo lo pueden tener? Teniendo un corazón recto ante Dios, con los requisitos que leímos en el punto anterior. Usted no se le vayan a subir los humos si el día de mañana Dios le entrega un lugar, lo honre con un cargo y se olvide de cómo Dios lo honró. Amén. Aquí va por un tema, a ver, por un tema de ego también. Número 2, otro enemigo de la autoridad espiritual, falta de pureza de santidad. No avala nuestra palabra, nuestro testimonio no es creíble. Falta de pureza, ¿a qué se refiere esto? De santidad. Por ejemplo, hermano amado, si nosotros hablamos cosas pero a la vez no lo practicamos, estamos mintiendo. Eso ya no es ser puro. También la falta de santidad es no tener comunión con el Señor.
Eso, hermano, cuando dicen predica pero no practican, es muy común. Cuando dicen, este habla bonito de Dios, este habla bacán, pero en la calle o en su día a día, mira, anda curado, se porta mal, anda robando, todo eso. Eso nos hace perder autoridad espiritual. Si usted enseña algo, usted explica algo o comparte de Dios a una persona, trate de vivir lo que hable. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Yo me he equivocado? Sí, yo me he equivocado. Pero le pido perdón a Dios todos los días porque realmente lo que más quiero es compartir de Dios a todas las personas. Y yo sé que ustedes también quieren compartir de Dios a todas las personas. Por ejemplo, si un día X está en el transporte, en el metro, manejando y alguna persona le echa la choreada, le toca la bocina, lo empuja en el metro, usted no vaya a responder con un garabato, no vaya a responder de mala y después ande compartiendo sobre el amor de Dios, porque su testimonio no avala lo que usted está hablando. Y eso es difícil, hermano. Quizás lo vamos a cometer ese error, sí, lo vamos a cometer, pero a la próxima vez que nos pase tratemos de controlarnos, acordarnos del fruto del Espíritu, etc. Amén. Entonces, la falta de ejercicio. Cristian, tú que eres entrenador, ¿qué pasa cuando una persona deja de entrenar? Luis, el Cristian tuvo que salir rapidito. Ya, no Justo. importa. Ya, pero Nicole, ya que estáis ahí, Ya. ¿qué pasa cuando alguien deja de entrenar? ¿Se vuelve sedentario? Claro, se atrofia, se vuelve sedentario. Hay una ley fisiológica que dice que que dice que todo lo que no se usa se atrofia. ¿Y qué pasa? A veces los complejos, la timidez y otros conflictos internos no nos dejan ejercer la autoridad en Dios. Dios a todos nos puede dar autoridad, pero muchas veces nuestro yo nos va a jugar en contra. ¿En qué sentido? Que me da vergüenza hablar en público. ¿Cachai? ¿Me entienden? O soy tímido, me cuesta acercarme a las otras personas, saludarlas. Y otras cosas nos van a estancar en ejercer nuestra autoridad que Dios nos ha dado. Si nosotros somos tímidos, empecemos a trabajar esa timidez de a poquito. Si nosotros somos vergonzosos, tratemos de superar esa vergüenza, porque Dios nos va a respaldar. Amén. Si ustedes Amén. tienen una dieta deficiente, ¿qué significa esto espiritualmente? Que usted no busca de Dios al día a día, también eso lo va a jugar en contra, porque como bien hablábamos anteriormente, estamos perdiendo nuestra comunión con el Señor. La duda, el tener falta de confianza en Dios, también nos va a alejar de la autoridad espiritual que Dios nos ha dado. Si Dios le dijo, en este cargo te dejo, usted no dude y diga, hoy, pero ¿podré ser capaz? Hoy el pastor me pidió que compartiera un devocional este día, ¿podré ser yo capaz? O de cualquier cosa. Si Dios se lo delegó, usted y yo podemos. Amén. Amén. La rebelión es cuando nos enojamos. Hay muchos más casos en la Biblia de pérdida de autoridad por la rebeldía de corazón. Muchas veces por ser rebeldes, hermano amado, por llevar la contraria, por andar en mala, Dios le quita a la persona la autoridad espiritual. Un ejemplo es Sansón. Dios le dio la autoridad a Sansón para que fuese un juez y a la vez le dio fuerza para luchar contra los filisteos. Pero Sansón, por estar junto a Dalila, perdió su cabello que simbolizaba la fuerza y a causa de eso Sansón pudo recuperar su fuerza, pero a la vez murió. Es una historia muy mega resumida lo que le acabo de dar, pero ustedes pueden profundizar también. Eso se encuentra, aquí anoté los versículos: Génesis, capítulo 2, versículo 16 al 17,
Génesis 9 del 20 al 27 y Levítico capítulo 10 del versículo 1 al 2. Pueden buscar historias donde a causa de la rebeldía de corazón, Dios quita su autoridad sobre ellos. Amén. Amén. Así que, hermanos, esta ha sido la clase del día de hoy. Dios les bendiga y me alegro de que puedan aprender de estos puntos que son tan importantes en saberlo para los que vamos por delante de la iglesia. Así que esforcémonos en aprender de Dios, esforcémonos a estar sujeto al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, obedezcamos a la autoridad que Dios puso por delante, porque cuando no le hacemos caso a nuestra autoridad que Dios nos puso por delante, nos va a ir mal, porque son personas escogidas por Dios, y que Dios nos dé la sabiduría cuando nos dé algún trabajo o nos delegue alguna responsabilidad dentro de la iglesia. Amén. Amén. ¿Alguna duda o pregunta o se entendió? No he entendido. Muy bien, me alegro mucho. Le voy a pedir a nuestro hermano Franco, Hermano entonces, Luis, dígame. bueno, yo me integré un poquito más tarde porque no sé si tú porque estaba en cama. No, pero qué bueno que pudo entrar, hermana. Sí, así que alcancé a agarrar algo. Sí, entró casi al principio también, así que no se preocupe. Estuvo gran parte de la clase. Sí, que igual estoy muy resfriada, me tocó mucho la garganta, Ya, haciendo acá rato. ya, hermanita. Entonces vamos a estar orando por usted también, ya, porque los resfríos, Pero muy bonita la enseñanza y la clase y todo eso. Y eso algo quería destacar de la clase yo. Que Qué bueno que se hable de si a alguien le dan el cargo, que lo tomen con humildad, claro, que agrandarse, porque Dios nos agrada de eso, claro, porque entre más Dios los bendice, cuando más humildes tenemos que ser, correcto. sobre Y todo en los cargos, porque estamos tratando con personas y las personas a veces pues están muy firmes, pueden ser muy maduros, pero igual se molestan por las pequeñas actitudes de las personas que están al frente. justamente Así la que Biblia mucho dice, ay de gusto. aquel que se cree firme. Todos los Exacto. días tenemos que buscar de Dios y acordarnos de que Dios es nuestra autoridad, de Sí. las cosas que nos ha enseñado y Qué ser bueno humilde. que tomen esos temas que son buenos, que a muchos nunca le han hablado estos temas, sobre todo para los nuevitos. Claro. Y estos temas, hermano, son bíblicos. No son temas que Sí, se nos han ocurrido de la noche a la mañana al pastor o a la pastora. Estos temas que ustedes están escuchando, yo creo que se han enseñado por más de 1000 años, ujú, porque siempre somos imperfectos, pero Dios busca en su misericordia que nos perfeccionemos cada día más. así es. Amén. Así Perfecto. que Dios les bendiga, hermanito. Gracias. muchas gracias, hermana Ruth, Dios les bendiga. Así que voy a pedir a nuestro hermano Franco que ore y que a la vez ore por la salud de nuestra hermana Ruth, para que Dios, y nuestra hermana Cecilia, que están enfermitas. Amén. Vale. Amén. 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 Padre, vamos ante tu presencia, Señor, dándote primeramente gracias por este hermoso día que tú nos has dado, Señor, nos has entregado. Un día más donde podemos aprender de tu palabra, Señor, donde has utilizado, Señor, a nuestro hermano Luis para explicar de buena forma eh, tu evangelio, Señor, permitiéndonos, Señor, aprender un día más sobre la autoridad, Señor, espiritual, Señor, que tú nos entregas, Padre Santo. Pero debemos seguir, Padre Santo, algunos requisitos, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir estos requisitos, a aplicarlos, Señor, en la vida diaria, Señor. Sé que cuesta, Padre Santo, a cada uno de nosotros, Señor. Pero te pido que tú nos ayudes, nos des la fortaleza, Señor, para poder avanzar, Señor, en tus caminos, Señor, y en tu palabra, Señor Padre Santo. Te doy gracias, Señor, por los hermanos que pudieron asistir, Señor, a esta reunión, Padre Santo, donde
podemos aprender de tu palabra, Señor. Te pido que los bendigas, Señor, y que terminen en una buena semana, Padre Santo, de buena manera, Señor, permitiéndoles, Señor Padre Santo, intentar aplicarlo, Señor, el día a día, Señor, para que crezcamos, Señor, en tus caminos, Padre Santo. Te pido por los hermanos que están enfermos, Padre Santo. Tú, Señor, sabes lo que tienen, Padre Santo. Tú eres el médico, Señor Padre Santo, de estas personas, Señor. Sabemos, Padre Santo, que hay que cuidarse, Señor Jesucristo. Te pido que ellos puedan estar acostaditos, descansando y recuperándose, Señor, para volver de nuevo a tu hogar, a tu iglesia, Señor Padre Santo. Te pido, Señor, que tú los bendigas, Padre Santo, a la hermana Ruth, a la hermana Cecilia, Señor, y las vayas sanando poco a poco, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Hermano, que Dios les bendiga. El PDF se lo estoy mandando. Ahí lo mandé. Ahí pueden repasar y buscar. Pueden buscar los textos que acabamos de leer. Amén. 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 Así que Dios les bendiga. Descansen. Y les felicito por su dedicación y ser constante en nuestra escuela de formación cristiana. Eso habla bien de usted y a la vez le da autoridad espiritual. Amén. Así que Dios les Amén. bendiga. Que estén bien. Chao. 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 Bendiciones.